Termina un año muy complicado, 2017. ¿Cómo termina? Pero sobre todo, ¿cómo habrá de iniciar el 2018 que no pinta mejor? Por una serie de circunstancias nacionales e internacionales que habremos de abordar aquí con las personas que más conocen, que más saben, con una amplia experiencia, un amplio conocimiento y sobre todo un olfato a prueba de toda demagogia. Aquí a fondo, ¿qué nos depara el 2018? Bienvenido. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Bueno, tenía muchas ganas de llegar a este programa por muchas razones. En primera, porque termina el 2017, que no ha sido un año fácil, y porque es importante contemplar cómo habrá posiblemente de comportarse el año 2018, que no anticipa menos complejidad que la que ya tuvimos en el 2017. Por eso decidimos convocar a personas de amplio conocimiento en el tema económico, con amplia experiencia, personas honestas, personas íntegras con las que hablemos de hablar, de comentar sobre el final de este 2017 y el principio del 2018. Muchas gracias, Marco. Hola, Marco muy Antonio, buenas muchas gracias. James, gracias por estar con nosotros. Contrario, gracias. Mi querido Ernesto Fares Santos, muy querido, muy respetado. Gracias, Víctor. Eduardo, muy amable. También, Gracias. como siempre. Bueno, a ver, para abrir boca lo más breve posible, ¿cómo calificas el cierre del 2018 en materia económica para el país? Bueno, yo creo que tanto en materia económica como en materia política ha sido un cierre complicado. Y precisamente ambos aspectos, el económico y el político, están relacionados. Estamos observando que tanto por aspectos internacionales como domésticos, pues la situación no es la más optimista. Sabemos que, por ejemplo, en la parte externa, pues siguen las negociaciones del TLC, pero pues no estamos en el punto que se esperaba al inicio de estas negociaciones. Vemos que en Estados Unidos hay una decisión de hacer una reforma fiscal que tendrá impacto sobre México. Vemos pues que el tipo de cambio se ha movido con volatilidad en las últimas semanas, precisamente por la incertidumbre que estas situaciones están produciendo. Y viene un año en una disputa electoral pues que parece ser va a ser dura y precisamente tendrá también, creo, un efecto sobre el desempeño económico en los próximos meses. ¿Estarías de acuerdo, James? Sí, la verdad es que el balance de riesgos sí efectivamente se ha deteriorado. Muchos de los que teníamos al principio del año siguen estando presentes. Sin duda, aunque vamos a presentar un rebote en la actividad económica en el cuarto trimestre después de la coyuntura que tuvimos en el pasado por lo de los sismos y las tormentas que provocaron caídas en la producción petrolera, la verdad es que la actividad económica sigue sin dinamizarse y muchos de los factores que actualmente le siguen incidiendo en la parte económica y financiera pues van a seguir estando presentes en el 2018. Y sí, repitiendo lo que dijo aquí el compañero, pues vamos a seguir hablando del tema de renegociación del Telecán, vamos a seguir hablando de la política fiscal de Estados Unidos, política monetaria del Banco de México y de la Reserva Federal. Y no hay que olvidar otros temas que ahí están presentes, que no nos dejan o nos siguen, que son como la parte de las finanzas públicas, este proceso de consolidación que sigue siendo difícil y que en un año electoral pues se pueden complicar todavía más. Aunque al principio, hace un año, a finales del 2016, Ernesto, contemplábamos un año 2017 mucho más complicado que el que resultó. Es lo que iba a comentar, ¿no? Si nos situáramos hace un año, ¿cuál era la perspectiva que teníamos para el año 17? Pues la verdad es que teníamos enfrente, ya sabíamos que había ganado el señor Trump, teníamos la incertidumbre sobre si el señor Trump el primer día de su toma de posesión en enero, pues de repente iba a decir, ya me salgo del TLC, me salgo de la OMC, ahí les va un muro y ahí les van 2 millones de inmigrantes de regreso, que hagan con ellos lo que puedan, ¿no? Ese era realmente el panorama. Y adicionalmente, en la perspectiva internacional tampoco se veían bien las cosas. La misma economía de Estados Unidos llevaba varios meses presentando, por ejemplo, la variable de inversión, que es el motor más importante de cualquier economía,
con caídas y caídas y caídas, entonces se veía que venía pues una recesión. Y entonces, si comparamos esa perspectiva que teníamos hace un año con lo que pasó en el año, bueno, pues ha sido maravilloso, ¿no? O sea, al final de cuentas la economía está creciendo por lo menos al 2%, ¿no? Digo, sigue siendo mediocre, pero podríamos haber tenido incluso cero crecimiento o recesión con el panorama que se veía. Las negociaciones del TLC, pues incluso hubo una época a mediados del año que nos pusimos todos optimistas de que hasta se podrían terminar las negociaciones antes de este año para que se aprobaran de inmediato. No, claro, no fue posible. Y pues al final de cuentas la cuestión política, pues ya sabíamos cómo venía, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que no ha dejado de hacer campaña desde hace 18 años, pues obviamente aparece muy arriba en las encuestas, y quizás la sorpresa positiva es que pues en lugar de ser una pelea entre muchos, muy pulverizada, pues lo más probable es que sea una pelea entre tres grandes fuerzas, lo cual pues puede hacer que de aquí a que se den las elecciones pues se vayan emparejando las simpatías y que realmente digamos, haya menos riesgos en la parte política, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Gracias, Ernesto. Este año yo lo veo con un cierre difícil que deja muchos pendientes para el año que entra. Un cierre difícil porque la economía, como están señalando, no reacciona. Lo que es la inversión pública sigue cayendo. Los indicadores adelantados de la economía tienden a mostrar disminución e inclusive ya comportamiento negativo. ¿Qué tanto reacciona, como señalaron? No lo sabemos todavía. Tipo de cambio presionado. Los mismos elementos que teníamos el año pasado persisten. No existe una certidumbre sobre lo que va a pasar y sin embargo los pendientes van a encontrar un nuevo escenario desde un punto de vista donde se nos puede complicar por el aspecto de finanzas públicas, justamente, se nos puede complicar por los años o los periodos electorales, tanto en México como en Estados Unidos. En México es en julio, en Estados Unidos es en noviembre. Aquí tenemos 3,000 y pico de renovación de puestos públicos. En Estados Unidos tenemos todo el cambio de lo que es la Cámara Baja y 24 de los 100 senadores, si no me equivoco. Es decir, incertidumbre, ¿qué va a pasar? El Banco de México, en su anterior decisión de incremento en las tasas de interés de referencia, hacía alusión a balance de riesgos, hablando de que se habían incorporado elementos que no estaban considerados. Yo decía, pues, ¿cuáles tú? Trump ya estaba el año pasado, ¿no? Y sabíamos qué estima tiene a México, en qué estima tiene México. El asunto de la frontera, el asunto del TLC, calificado por Trump como el peor acuerdo jamás firmado en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, su punto de vista. Habría que valorarlo de esa manera. Normalización de las políticas monetarias de los países desarrollados, ya sabíamos que veníamos, ¿no? Inflación, ya sabíamos que no iba a ser posible controlarla, sobre todo siendo tan dependientes de la importación de carburantes y de alimentos. O sea, ¿dónde está la sorpresa? Pues yo, la verdad, con franqueza no la veo. O sea, creo que es una forma para tratar de justificar pues la inevitable decisión que tenían que hacer como reacción al último incremento de tasas por parte de la FED. Creo que todas las variables que tú mencionas pues estaban ahí. Estaban a la vista, claro. Cuando se le pregunta a ustedes, a los colegas economistas, yo soy politólogo, a los economistas sobre estas variables, la mayoría todas las anticipaban. No era como que nos cayó del cielo y de repente hubo una situación a la cual hay que reaccionar bajo las rodillas. Creo que también refleja en ese sentido pues la presión política que hay sobre el Banco Central para establecer su política monetaria. O sea, sabemos que durante los años anteriores, me corregirán si expreso algo que está equivocado, pero hubo fricción entre la Secretaría de Hacienda y el Banco Central, precisamente pues porque había, digamos, una visión distinta de cómo va la economía nacional y las políticas que se tenían que establecer. Ahora asumo que no va a haber esa visión distinta porque el nuevo gobernador pues viene
viene del grupo en el poder que ha estado dominando en Hacienda. Entonces me imagino que habrá un poco más de coincidencia de objetivos, pero sorprenderse de estas variables internacionales, por ejemplo, y de los factores domésticos para tratar de elevar las tasas de interés, pues sí me parecería solamente retórico, porque el que no hay más ciego que el que no quiera ver, todo estaba ahí presente y era anticipado por los mercados. ¿El Banco de México se quedó corto con el punto 25 puntos porcentuales? No, yo creo que fue rudeza innecesaria. ¿Tú crees que fue rudeza? Sí, totalmente. Había quien opinaba que debería irse al 50 tomando en cuenta la inflación, no solamente los factores recordarte externos. que hubo alguna vez, ahora que platicaba Marco, de los distanciamientos que ha habido de repente entre la Secretaría de Hacienda y Banco de México. Cuando Guillermo Ortiz era gobernador del Banco de México y Carstens era secretario de Hacienda, sí. Pues teníamos una burbujita inflacionaria ahí debido a incrementos en los precios internacionales de perecederos. Y entonces el Banco de México subió la tasa de interés y el secretario de Hacienda en aquel entonces le dijo al banquero central: los choques de oferta no se combaten con incrementos de tasa de interés. Bueno, pues eso es exactamente lo que acaba de hacer el Banco de México. De por sí ya habían subido la tasa a un nivel, vamos a decir, ya tenían una muralla ahí para evitar que el dinero se salga. Pues si tienes incrementos en el precio de los jitomates y del gas natural, pues esos no se atacan con incremento de tasa. No tenemos un problema de una expansión de la demanda que esté presionando a los precios. Claro. Tenemos las cifras de la ANTAD, por ejemplo, o las ventas de automóviles, ya en terreno negativo en términos reales, ¿no? Entonces no es un problema de demanda. ¿Para qué subes más la tasa? No haces nada. ¿Estás de acuerdo, James? Bueno, es que ahí efectivamente, por el lado de la efectividad en sentido estricto, sí, el impacto de la política monetaria es bajo. Pero aquí lo que busca Banco de México es cambiar expectativas. Y ese es el asunto importante, porque si estos contagios de productos que efectivamente difícilmente puedes controlar o reducir a través de alza de tasas generan lo que le llaman efectos de segundo orden, que son contagios en otros bienes, precios de otros productos y servicios, eso sí se puede convertir en un problema. Entonces, Banco de México, aunque ahorita las expectativas siguen ancladas para el próximo año, la mayoría seguimos viendo 4% o menor a 4%, quiere evitar que esto se dispare. Entonces, creo que en ese sentido es proactivo. Quisiera hacer nada más una precisión en lo del balance de riesgos, el deterioro. Voy a dar dos ejemplos. Sí, las variables siguen siendo las mismas, efectivamente, pero por ejemplo, en la parte de política fiscal, hace 2-3 meses la posibilidad de que pasara en el Congreso era prácticamente o muy baja. Ahorita ya es un hecho, o sea, si no es que a las 12:30 los republicanos la votan, bueno, la Cámara de Representantes, en la tarde, noche, los senadores. Eso sí, está generando, ahí puede generar dos efectos, o está generando dos efectos. Uno, la interpretación que le da el mercado al inversionista es que esto es malo para México, y la primera válvula de escape es tipo de cambio. La otra es que es incierto el efecto que pueda tener en la economía de Estados Unidos, que puede orillar, y esto trae a la otra variable, a la necesidad de que la FED tenga que subir tasas de forma más acelerada. Entonces sí, son dos variables que estaban presentes todo el año, pero que en este último tercio, en el último mes, se intensificó su presión. Han cambiado su peso específico en la balanza. Víctor, ¿estarías de acuerdo? Sí, y discrepo de Ernesto. Por lo siguiente, un punto que señala Banco de México en su comunicado son las expectativas, justamente. Recordemos que el Banco Central en México tiene por objetivo controlar la inflación. La inflación viene de niveles del 4%, está entre 6,70 y se estima que cierre en 7. Es decir, estamos en un punto de inflexión que si no disminuye, las expectativas van a decir no tienen bajo su control la inflación, por lo tanto van a tener que tomar otras medidas. En este sentido, si no se hace mediante las alzas de tasas de interés, se nos va a reflejar en el tipo de cambio. Recordemos que son variables que se van contraponiendo, o sea, es decir, si yo el tipo de cambio lo manejo bien, puedo manejar tasas de interés de referencia a la baja o estables. Si no lo hago, se me va a reflejar en el tipo de cambio. Y si el tipo de cambio me brinca a los $19.50, $20, nuevamente brincamos a expectativas. Y en ese punto, justamente quisiera recordar que finalmente la economía y las finanzas no es un juego de números. Persisten las personas y las personas somos seres humanos que reflejamos
situaciones pasadas. Se discrepa en esta mesa después de una pausa. Un banco grandotote, ya hablando con su mero, me decía que ellos ya dan por descontado que la inflación el año entrante está arriba del 5%. Que ni de chiste baja el 5%. Pero tú discrepas de Víctor. Ah, sí. Fíjate que este año que termina, la inflación básicamente se detonó porque al señor Mid le tocó enmendar la plana al señor Videgaray. Para justificar la reforma de energía nos vendieron reducciones en los precios de la gasolina y en los precios, las tarifas de energía eléctrica. Entonces le toca al señor Mid en enero de este año pues, regresar a la realidad. Ya le habían hecho un boquete enorme a Pemex y a CFE, estaban a punto de quitarles el grado de inversión en las calificadoras. Y bueno, pues entonces tenemos esa inflación. Entonces, la base de comparación que tenemos el año entrante es muy alta y por lo tanto la inflación va a descender muy rápidamente. Eso es, pues digamos, ABC de los números, ¿no? De la estadística. Entonces, yo insisto en que creo que ya no tenía caso estar aumentando la tasa de interés, porque en enero vas a ver que se desciende la inflación. Tú lo das por un hecho. Pues, no sé, que volvieron a incrementar gasolina y energía eléctrica. O sea, yo tengo una duda al respecto en esa perspectiva. Si sigue habiendo presiones sobre el tipo de cambio, dado que importamos pues prácticamente toda la gasolina, habrá una presión sobre incremento de los precios de la gasolina. Y en ese momento, inevitablemente, eso se va a trasladar a los consumidores. Las presiones sobre la inflación no veo cómo se puedan contener en un escenario en el que siga habiendo presiones sobre el tipo de cambio. Perdón, en este sentido también quisiera comentar lo siguiente. Recordemos que el precio de la gasolina y del gas ya es libre. Ya está en función de oferta y demanda. Ya no está controlado. Y entonces esto también te puede presionar la inflación. Hay una variable que se llama IEPS dentro del precio de la gasolina. Una cosa es el precio internacional, ¿no? De la gasolina en el gas también, ¿no? Está el precio afuera más el tipo de cambio. Y otra cosa el componente IEPS. Y si ustedes recuerdan, pues hay una fórmula que lo que hace es suavizar los movimientos erráticos. La válvula en la olla de presión. Así es. En otras palabras, yo no creo que en enero, en plena campaña política, se habían tenido de ajustar los precios como el año pasado. Ah, no, por supuesto que no. Estén los precios internacionales y el tipo de cambio donde estén. Bueno, ningún loco lo haría. Ningún loco. Bueno, casi. James. Sí, yo coincido con Ernesto. Lo que vamos a ver en enero es en automático, casi no por magia, pero por cuestiones estadísticas, que la tasa anual va a estar situada alrededor de 5.50, 5.60, y con ello los titulares de los periódicos va a ser la inflación controlada o se disipan las presiones inflacionarias. Porque todo es percepción al final de cuentas. O sea, el hecho aquí es que, el punto aquí es que Banco de México no es que busque que todos los meses la tasa anual esté en su meta, sino es que converja a la meta. Y si eso lo está logrando, si el objetivo es, entonces no debería de preocuparnos tanto el que haya de repente estos altibajos o saltos en precios. Otro punto con el tipo del cambio. Sí es probable que se presione el tipo de cambio, digo, ahorita lo estamos viendo en 19, o sea, alrededor de 19 el mayoreo, 19.20, en la mañana se presiona un poco por el tema fiscal. Probablemente en enero también lo vemos en 19.20, 19.30, pero es muy distinto al 2021 21.90 en el que se tomó la decisión de cuando se liberalizó el precio, la verdad, y el precio de la gasolina también ha estado bajando, el precio internacional. Entonces, dependiendo de la elasticidad de ahí y del componente, que es casi un tercio del IEPS, pues veríamos, la verdad es que sí está difícil anticipar un incremento tan fuerte en el precio de la gasolina en enero. Pero sin embargo hay creo que dos factores que creo que sí se tienen que estar considerando. La posibilidad real, que no es ya pequeñita, de un término del Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente la situación se está complicando en esa arena. Y por el otro lado,
O sea, las presiones sobre las finanzas públicas que todos estos movimientos están teniendo. Insisto, cuando se presentaron los criterios de política económica con base en la cual se calcula el presupuesto de egresos, se tenía una perspectiva de que la tasa de interés iba a ser del 7% y un tipo de cambio de 18.20, 18.30. Hoy justo estamos ya a 19.20 y en una tasa hasta ahorita de 7.25 con expectativas de que va a crecer. Entonces, sí, por un lado, en términos políticos, es casi suicidio cualquier gobierno que antes de un proceso electoral trate de manipular o de ajustar pues, los precios de la gasolina para tratar de dañar lo menos posible a las finanzas públicas, pero al mismo tiempo la presión por estos otros factores va a estar ahí. Y entonces, la pregunta es, ¿qué va a dominar? Y claramente, quien sea el que sea el ganador de la elección va a recibir una situación en la Secretaría de Hacienda bastante complicada. O sea, porque además sabemos que está toda la presión, por ejemplo, de las pensiones, que es una bomba de tiempo a punto de explotar. Entonces, digamos que el optimismo que de repente nos quieren vender en el gobierno sobre cómo va la situación económica, pues no tiene mucha sustancia o mucho sustento. Y sobre todo cuando uno observa, por ejemplo, las encuestas, el periódico Reforma en su última encuesta a finales de noviembre, pues no es sorpresa que el 67% de los mexicanos considera que se está manejando muy mal la economía en este país. O sea, ahí está la percepción. El índice de confianza al consumidor pues también ha caído. Entonces digo, hay señales de preocupación entre la opinión pública sobre cómo va la situación económica del país e insisto, el impacto de todas estas variables sobre las finanzas públicas a mí me parece muy preocupante. Víctor. Yo creo que 2018 tiene 3 elementos básicos. Trump y Trump. Por una parte, Trump y López Obrador. reforma fiscal de Estados Unidos, que ya lo comentaron, baja el impuesto al 21% y lo hacen esta semana ya casi seguro, y entra en vigencia el 1 de enero del 18. Siguiente parte, Tratado de Libre Comercio. ¿Se da? ¿No se da? Marzo lo sabremos. Y si no se da... No va. No va, de acuerdo. No va, la palabra es que no va. Elecciones de México, elecciones de Estados Unidos. Y el pendiente de la inflación con su contratipo, con su contraparte de tipo de cambio. A lo que quiero llegar. 2018. Tienen que tejer muy fino las finanzas públicas, porque en caso contrario se va a salir la economía. Y ese tejer fino significa, por una parte, no tener déficit del sector público, o al mínimo, porque si le están bajando menos impuestos, ya sea por lo de la gasolina, ya sea por toda la actividad económica, no le queda más que derrotas. O aumenta impuestos, o devalúa. Ustedes, ahorita voy contigo, ustedes son muy chavos. ¿No se acuerdan de que había tejidos invisibles entre los sastres? No, ¿verdad? Eso es tejido invisible. ¿Y sabes qué? Ya no se hace. Surcido invisible. Surcido invisible. Tienes razón. Lo que habla más de Yo tu edad. cada vez que me caigo en la moto lo uso. ¿Tú no habías escuchado hablar? No. ¿Surcido? Tampoco surcido, yo sabía. Vas. Del Tratado de Libre Comercio. ¿Ustedes creen que realmente las empresas americanas van a consentir que Estados Unidos se salga del TLC y que por lo tanto las empresas americanas le regalen el mercado americano a otras empresas en el mundo? A mí me parece Imposible. observo, por supuesto, que está habiendo la presión de en distintos estados que su economía está ligada al Tratado de Libre Comercio, la presión muy fuerte sobre el Congreso para tratar de servir como dique en Estados Unidos de los exabruptos de Trump. Pero si nosotros observamos, nos guste o no, este año de la presidencia de este señor, pues este señor lamentablemente sí ha cumplido Las promesas. o sea, las promesas. Todas Y entonces, promesas. en ese sentido, o sea, por ejemplo, el día de ayer, hay una entrevista que les recomiendo vean en PBS al estratega de seguridad nacional de Estados Unidos. Y en él
en esa entrevista nuevamente enfatiza que es una política de primero Estados Unidos, que el interés de Estados Unidos está por encima y que no va a haber espacio para que el mundo le vuelva a tomar el pelo a Estados Unidos. Anticipando señales, además del problema con Corea del Norte, que es preocupante, anticipando señales de pues, no nos vayamos a sorprender si este señor se sale de la mesa en el TLC. Entre sus colegas, entre los economistas, por ejemplo, hace poco en una reunión, sé que en la reunión que tiene Banamex, estuvieron muchos economistas. Y la gran mayoría de los economistas en esa reunión, pues tuvo una impresión de que la probabilidad ya no es del 50%, sino mayor de que terminemos el TLC. Con todo lo que es suicidio para la economía, y coincido completamente contigo, es absurdo que se vayan para ese lado, pero parece ser que este necio, o sea, no le importa si se tiene que disparar en el pie. Te pongo el caso de lo que hizo el señor Trump con los Dreamers, ¿no? Aquellos que nacieron en Estados Unidos, pero de padres, o que llegaron a Estados Unidos muy, muy jovencitos, ¿no? Trump le pasa, toma la decisión de clausurar el programa de Dreamers, pero le pasa la bolita al Congreso. ¿Cuál es el escenario que nosotros vemos como el más probable? Si esta reforma fiscal no le ayuda a subir su popularidad, te daría 90% de probabilidades de que el señor va a decidir salirse del TLC. Pero el Ejecutivo, el presidente en Estados Unidos, no tiene la facultad para salirse del TLC. Quien tiene la facultad es el Congreso. Pero él queda bien, porque él cumplió. Él queda bien, cumple su promesa. Le pasa la bolita al Congreso. Y entonces el Congreso, los republicanos, y más cuando tenemos en noviembre del año entrante elecciones, pues no son tontos, no se van a cortar el financiamiento de las empresas y pues van a decir, no, espérate, no nos vamos a salir. ¿No? Pero hay una perspectiva. Pero él va a cumplir. Pero justo. ¿Cuánto tiempo va a tardar el Congreso en decir si no me uno salgo? observa la discusión de la reforma fiscal norteamericana a la luz precisamente de la bravuconada de Estados Unidos respecto al TLC, entiende que es uno de los instrumentos que va a tener para decir, miren, estamos haciendo más atractivo para repatriar inversiones hacia Estados Unidos vía la parte de la parte fiscal. Y por lo tanto, o sea, una salida del TLC, desde su perspectiva, no va a ser tan costosa porque nosotros estamos haciéndonos más competitivos respecto a los mexicanos, a pesar de que sabemos que no es cierto por la diferencia en el valor de la mano de obra, etcétera. O sea, esa es parte de la forma en que están haciendo el discurso. Y uno pensaría, o sea, cuando observa las implicaciones de la reforma fiscal para la distribución del ingreso en Estados Unidos, que los republicanos no la votarían y hoy la van a votar. Entonces, o sea, eso de que no se van a disparar en el pie y vamos a confiar en que se van a oponer a este tipo de políticas absurdas, me parece que no tengamos que poner esos huevos en esa canasta porque me parece peligroso esa apuesta. Déjenme ir a una pausa, tengo una pausa para no cortar las respuestas porque me parece que el nivel del análisis es muy rico. Allá es muy bajo y aquí es muy rico. Todas las voces y todos los puntos de vista. Porque no hay historia sin información. Y toda la información está aquí. La historia del mundo en Mega Noticias TVC inicia ahora. Mega Noticias TVC con Paco Ramírez. Todas las historias tienen un rostro. Y todos los rostros del cine nacional están aquí. En Cine Mexicano. Nuestro cine. Una vez más aquí en Expedientes TVC. Los temas de interés y actualidad dichos por especialistas. La sociedad organizada puede generar el cambio que se necesita. Una entrevista amena y completamente informativa. Y para muchas familias en este país, la única oportunidad es la escuela. Expedientes TVC. La sociedad ya está un poco más alerta, más dispuesta. Miércoles 22 horas. El canal es TVC.
ahí creo que sí va a haber una diferencia muy importante. Por eso es que Trump obviamente quiere salirse del tratado. Eso es lo que quiere hacer. Bueno, Trump, bueno. Se quiere salir. No lo ha hecho porque supongo que le sorprende todo el cabildeo que están haciendo. Dice, entonces sí es bueno. O sea, porque él no tiene la menor idea de que si es bueno o no, pero le está sorprendiendo. Entonces, por eso no lo ha hecho. Y si nos vamos en sentido estricto a los fundamentales, o sea, lo que está pasando en las rondas de negociaciones, en los trabajos técnicos, allí, que es donde deberíamos estar pensando si hay posibilidades o no de ruptura, parece que sí sigue siendo válido la probabilidad, y sigue siendo alta la probabilidad de que se salgan, pero parece que Estados Unidos sí trae un incentivo, o sí tiene una intención de negociar, de llegar a un acuerdo. Déjame hacer una paréntesis, nada más un paréntesis morboso, nada más con un sí o no. ¿Tienen ustedes la impresión de que México ha cedido más o se ha acercado más a las posiciones irracionales de Estados Unidos o de Trump específicamente con tal de no romper el acuerdo? Nada más un sí o no. ¿No se ha acercado más? No. Bueno. No, de hecho, no hay contrapropuestas. De hecho, son absurdas. ¿No? Pues, lo vemos después porque yo tengo la impresión. Entonces. ¿De qué? Estamos hablando. ¿De este? Sí. Pongamos el caso. Hay una serie de propuestas absurdas que hace Estados Unidos que te dan todas las señales de que están preparando el terreno para que Donald Trump de repente se salga. Quiere reventar el acuerdo. No. Una de ellas es, oye, cada 5 años matamos el acuerdo. Muerte súbita, como le llaman. ¿Y México acepta revisarlo? No. Digo, actualizarlo. Esa cláusula de los 5 años ha estado que tanto Canadá como el gobierno mexicano han dicho. Pero México dice, oye, lo vamos a analizar. Aceptan cada 5 años analizarlo. Y ya sucede. O sea, la respuesta es de México. Estados Unidos, México y Canadá se reúnen cada año, o sea, los líderes, los presidentes, para evaluar el Telecán. Eso ya lo hace. Entonces, lo único que hizo México fue, no te acepto la cláusula de extinción. Que es absurda. Mejor hacemos una evaluación más exhaustiva cuando hacemos la cumbre de líderes de América del Norte. Estados Unidos no dijo nada. Esa es la única contrapropuesta que hay. Entonces, realmente no está acercándose a la... Perdón, no debemos perder de vista que no nada más es una discusión del Telecán. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo? Ya estamos hablando de una región integrada, donde básicamente todos los procesos productivos o las cadenas productivas ya se conjugan entre las 3 economías. Por dar unos datos duros, un economista de Canadá, de HSBC, señaló en un estudio el 40% de las exportaciones de Estados Unidos, el 40% del total de las exportaciones de Estados Unidos, el 40% tiene una integración mexicana. Es decir, dependen de un 40% de integración de México. Segundo punto, si por esta integración no se hubiera tenido en 2007-2008, la industria automotriz de Estados Unidos quiebra. Simple y sencillamente, salirse del Telecán involucra poner en riesgo otra vez su industria automotriz, que es una de sus palestras. Tercero, se sale, perfecto. Va a haber un incremento de precios en Estados Unidos en automático y va a matar los efectos que están comentando a favor de su economía. La única cosa que creo que habría que discutir, como complemento a los datos que dices, es ver si las opciones de política pública que el gobierno mexicano está tratando de desarrollar para prevenir, o sea, ahora sí que pues en el peor de los escenarios que ya no hay TLC, si van a ser suficientes para tratar de aminorar el impacto que tendría sobre México. Sabemos que están por cerrar la renovación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Sabemos que ha habido mucho coqueteo con China, aunque pues nosotros le compramos muchísimo más a China que nosotros lo que le vendemos. Entonces no queda tan claro si vamos a podernos ir por ahí. Sabemos que está el acuerdo transpacífico, que va a ser, creo, una herramienta que sí tenemos que explotar con mayor urgencia. Canadá ha dicho que no hay plan B, que si no, en caso dado, pues hará el comercio con Estados Unidos y con México con las reglas de la OMC. Entonces, digo, hay algunas políticas que se están tratando de hacer previniendo el peor escenario. Sin embargo, creo que, y lo comentaba en algún artículo reciente Luis Rubio, y coincido con él, en el sentido de que si llegara el peor escenario, uno de los efectos negativos para México es que le quita una de las herramientas fundamentales para mandar
certidumbre a las inversiones en nuestro país. Porque lamentablemente pues no tenemos la mejor reputación en términos de nuestras cortes o nuestros tribunales, ¿verdad? Y el hecho de que si hay alguna situación de una disputa comercial que se tenga que resolver hasta ahora en los tribunales del TLC, pues eso ha calmado, digamos, las aguas. Pero en el momento que no hay el TLC, pues sí esa parte, digamos, de certeza a las inversiones, creo que sí se deteriora de forma fuerte. No veo cómo las políticas complementarias que mencioné logran tratar de solventar el problema de deterioro de esta credibilidad vía esta vía. A ver, para irnos acercando a la parte final del programa, ahorita te doy la palabra con muchísimo gusto. Después de tu comentario me gustaría que fuéramos viendo. Hace un año teníamos un panorama negro. Les preguntaría, después de la respuesta de Ernesto, ¿este panorama del 2018 pinta o lo ven tan negro como lo vimos hace un año en el terreno económico? Pero Ernesto, tú querías comentar algo antes. Si nosotros revisamos encuestas sobre confianza de los consumidores o de los agentes económicos, voy a poner dos principalmente, ¿no? Los estudios que hace Banco de México para sus indicadores coincidentes y adelantados, y el índice mexicano de confianza económica del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La verdad es que el problema hoy para la sociedad no es tanto la economía. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, sí ha habido buena creación de empleos, aunque uno no lo crea, ¿no? Ha habido incrementos salariales como antes no se podían hacer, en el salario mínimo, por ejemplo. La masa salarial en sí ha aumentado. Y donde sí realmente hay problemas serios y la sociedad está realmente muy enojada es en la inseguridad y en la corrupción, ¿no? Por otra parte, viene esta reforma fiscal y yo creo que sí nos va a afectar mucho en la primera mitad del año, porque pues tenemos las elecciones enfrente y como ya se ha mencionado aquí, va a ser muy difícil que el Congreso mexicano se pongan las pilas junto con la Secretaría de Hacienda y hagan rápido una reforma fiscal que permita que mantengamos la competitividad fiscal y no se nos caigan las inversiones en nuestro país. Pero sí creo que al final de cuentas, pasadas las elecciones, se abre una ventana de oportunidad fabulosa para hacer una reforma fiscal que si no fuera por esta reforma fiscal en Estados Unidos, difícilmente la podríamos concluir. Una reforma que va a permitir, por fin, que los impuestos sobre ingresos no sean tan altos, que haya más posibilidades de deducir. Por ejemplo, hoy en día no se puede deducir el 100% de las prestaciones sociales, ¿no? Por parte del patrón a los empleados. No se puede deducir, si quieres expandirte e invertir en maquinaria, no puedes deducir esa maquinaria, ¿no? Entonces hay una serie de absurdos en el régimen fiscal actual que van en contra de la inversión y del empleo. Y me parece que al final puede corregir. Esta reforma fiscal de Estados Unidos nos va a obligar a corregir y tener una reforma fiscal mejor. ¿Tienes unos datos que hablan en ese sentido, sí quisiera, como pues proveer datos que están tanto de la encuesta de Reforma como la encuesta del Universal. En ambas, cierto, el primer problema que observan los mexicanos es la inseguridad. El 50% de los ciudadanos mexicanos consideran que es el primer problema, pero el segundo problema es la economía. La corrupción es la percepción de los líderes de opinión. No es que la gente no esté enojada respecto a los asuntos de corrupción, pero se le ha preguntado en ambas encuestas, que son domiciliarias, cuáles son las problemáticas que más les preocupan, y no hay esa percepción de que la economía va bien, de que se están generando empleos y que ahí vamos más o menos. O sea, eso no es lo que dicen los números. O sea, entonces, sí hay un problema en ese sentido, desde mi perspectiva, de ver qué va a pasar el próximo año, porque lamentablemente la tentación política de manejar la economía va a estar ahí. Máxime que vamos a tener una contienda electoral bastante competitiva. Y hemos visto en el pasado cómo cuando la política se mete de manera sustantiva en el manejo de las finanzas públicas, cómo le va al país.
Y no es ser catastrofista. O sea, es uno observar, por ejemplo, mis colegas en México Evalúa, observan siempre las aprobaciones de lo que se dice en el Congreso que se tiene que gastar y lo que finalmente se gasta, y son muy por encima, las distancias son mayúsculas. Esa responsabilidad tecnocrática de los colegas de la Secretaría de Hacienda, pues nada más existe en sus imaginativo, porque la parte claramente de los números refuta precisamente ese comportamiento apolítico del manejo de las finanzas públicas. Y como está la cosa, la tentación máxime que uno de los suyos está compitiendo por ser presidente de la República para tratar de manipular todo lo que se pueda, resistir el control de precios, por ejemplo, de la gasolina, etcétera, a pesar de las presiones que haya sobre las finanzas públicas, va a estar ahí. Y por lo tanto, al que le toque recibir el país el 1 de diciembre, pues va a tener un escenario mucho más complicado de que si actuara de forma responsable y realmente de forma técnica y no política en el manejo de las finanzas públicas. Vamos entonces a una pausa para no acordar ningún tipo de reflexión que hagan ustedes. Vamos a una pausa y después regresamos. Bueno, ¿cómo vemos el 2018? Yo creo que hay una fuerte carga en la influencia que puede ejercer la parte internacional. Aquí hay un componente nacional muy relevante que asusta no solamente a algunos mexicanos, no a todos por supuesto, sino también a la comunidad financiera internacional, ¿no? La posibilidad de que haya un manejo irresponsable de la cosa pública, de las políticas públicas, resultado de las elecciones. Que bueno, no sé quién tendrá la bolita de cristal, pero bueno, pues nosotros aquí vamos a dar nuestro punto de vista. Son iguales, como Colorado, de los 3 colores. ¿Sí? O sea, sí, no dicen por peligro para, digo, híjole, bueno, veamos así, analicemos ampliamente. Exacto. Lo dejamos a usted para que vea cómo se arma el corte comercial. Y usted envidie no estar presente en esta mesa durante los periodos comerciales. James, ¿está tan difícil el inicio o el año 2018 con respecto a lo que pensábamos hace un año del 2017? Nosotros lo vemos un poquito menos difícil, pero igual complicado, nebuloso, si lo queremos decir, en lugar de negro, y con mucha incertidumbre. O sea, todos estos temas que hemos estado aquí comentando, sin duda van a generar ruido, van a generar volatilidad en los mercados financieros y muy probablemente se puedan trasladar a la economía real. Aquí el problema es que el reto o el gran reto de México sigue siendo crecer. O sea, la verdad es que no crecemos. O sea, independientemente de que, aunque por momentos estemos haciendo bien las cosas, con lo de las reformas estructurales, aunque tengamos a veces buen manejo de las finanzas públicas o relativamente un proceso de consolidación sano de finanzas públicas, tenemos una economía abierta, tenemos unos mercados que hasta cierto punto son competitivos, el país no crece más de 2.2%, o sea, en promedio en los últimos 20 años el PIB per cápita tampoco. O sea, ahorita estamos enfocándonos en la parte de los riesgos y que la mayoría son riesgos internacionales o la parte de las finanzas públicas que otra vez nos vuelve a perseguir, que se está convirtiendo, bueno, al menos ahorita es un foco amarillo, se puede convertir en un foco rojo, pero no hay que olvidarnos de esta dualidad que siempre, y este problema estructural que tiene el país es de la informalidad, que eso es lo que ha venido lastrado y que difícilmente, aunque corrijamos todo este tipo de cosas y aunque salgamos bien librados del Telecan, de la política fiscal de Trump, de las políticas monetarias de países desarrollados, y aunque tengamos un proceso de consolidación sin remanente de Banco de México muy bueno en las finanzas públicas, si no corregimos el problema de la informalidad, o si no se corrige y que el asunto es que es un problema que no puedes resolverlo de la noche a la mañana, pues no vamos a cambiar los ritmos de crecimiento. Nada más les doy un dato antes de que alguien más intervenga. México es la economía 13-14, ¿sí? 13-14. Éramos la 9. Y por ingreso, por paridad de compra, somos la 64. O sea, algo estábamos haciendo mal. Yo el 2018 lo veo gris. Lo veo difícil, pero no de crisis. Retomando algunos puntos. Sí, la inversión se puede frenar, la inversión extranjera. Pero hay dos tipos de inversión: directa e inversión financiera. En la inversión directa se puede frenar la entrada de capitales. Sin embargo, ya empresas de México que están trabajando en México dicen: yo mantengo mi programa de inversiones e inclusive lo aumento. Segundo punto:
Oye, ¿y qué pasa con la microeconomía? Está muy bien la discusión a grandes números, pero a la gente no le interesa que si el PIB, que si la inflación. Le interesa tener buenos servicios, le interesa tener buena infraestructura, le interesa tener seguridad, tener empleo, y eso no se llama macroeconomía, se llama microeconomía. Y allí es donde están fallando las finanzas públicas, porque no se tiene eficiencia del gasto. Todo el mundo dice, es que el gobierno tiene la culpa, la corrupción está en el gobierno. Perfecto. ¿En cuál de los tres gobiernos? Federal, estatal y municipal. En los tres. En los tres, señores. Y en nosotros mismos. Y en el sector privado. O sea, esto no es nada más del sector público. Y en el sector privado también. Exacto. Aquí, hay ese en problema. una de estas mesas aquí justamente alguien dijo, oye, ¿y cuánto necesito para que me autoricen mi proyecto aquí en X delegación? No quiero decir el nombre, pero está aquí al sur. Entonces, la delegación es corrupta, la persona es corrupta, la empresa es corrupta, todos. Y entonces eso lo tenemos que trabajar. La eficiencia del gasto público a través de la administración pública. Se necesita, aunque haya periodo de crisis, bajar el gasto de tal forma que, pese a todos los problemas que estamos viendo, se logre un crecimiento. Y hay que repensar los indicadores macroeconómicos. Ya no basta con el PIB, ya no basta con otro tipo hay que buscar indicadores de seguridad social, indicadores y demás. Pero todo eso lo tiene que meter en la MIR, justamente para que el presupuesto basado en resultados tenga indicadores sociales y no macroeconómicos. Quedamos 2 minutos, Marco. Sin duda, creo que va a ser un año complicado. No lo veo catastrófico, pero tampoco lo veo color de rosa. Va a implicar mucha astucia por parte de nuestras autoridades para tratar de caminar por estas aguas complicadas. Me preocupa, ya no nos dio tiempo, que uno de los lastres también que tiene el país, pues lo mencionó precisamente Ernesto, es la inseguridad. Y la inseguridad sí tiene un impacto negativo sobre la forma en que se desarrolla la actividad económica. Claro. Entonces, uno sí se tiene que preguntar cuando ve desde como con un zoom de alejamiento al país, ¿por qué en 30 años hemos tenido tasas muy mediocres de crecimiento que no satisfacen a nadie, máxime pues la tasa de crecimiento poblacional, pues nos quedamos prácticamente sin aumentar el PIB per cápita, ¿no? Prácticamente estamos muy similares en todo este periodo, y uno se pregunta, bueno, a ver, ¿seguimos con la misma receta económica o qué cosas distintas estamos haciendo mal y se necesitan corregir? Parte es la informalidad, la inseguridad, la corrupción, para que a nivel micro lleguen esos beneficios que tanto espera el país. O sea, sí creo que es ojalá lo veamos en la discusión de los próximos meses y se lo exijamos a los candidatos, nos expliquen con claridad cuáles van a ser sus políticas distintas para tener mejores resultados económicos. Muchas gracias. Héctor, dame un minuto, por favor. Ernesto Fares Santos. Resumo, veo un 2018 dividido a la mitad en 2 semestres. El primer semestre sí lo veo muy complicado, coincide lo del TLC, que lo veo que sí probablemente Trump se salga y luego el Congreso diga que no. La reforma fiscal de Estados Unidos, el efecto de la caída de la inversión extranjera directa, la vamos a vivir en el primer semestre, y pues la cuestión política, la incertidumbre política. La segunda mitad del año la veo pues mucho mejor, dependiendo quién gane. Exactamente. O peor. Dependiendo de quién gane. Dependiendo de quién gane, ¿no? Bueno. Señores, ha sido para mí un enorme placer compartir con muy buenas consideraciones en materia económica esta mesa y despedir este año, en cuanto a mí refiere, en la parte de a fondo, con la esperanza de ser convocado a tener algún otro programa a partir del 2018, pero ha sido un año difícil, complicado, y siempre, indudablemente, y lo digo de todo corazón, sinceramente, siempre es más llevadero cuando uno tiene el privilegio de estar rodeado de personas inteligentes como ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes han estado de manera recurrente en este programa de su casa, por supuesto, y muchas gracias, Marco. Gracias. Te lo aprecio mucho, muchas gracias, James. Muchísimas gracias, muchas gracias, mi querido Ernesto Fares. Gracias. Bueno, no puedo dejar de decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo, pese a todo. Pese a todo, mire, hay una máxima que dice: espere lo mejor y prepárese para lo peor. No falla. Hasta la próxima, aquí a fondo.